En un mundo donde el poder y el dinero lo son todo, existen historias que desafían las reglas del juego. Imagina un lugar donde los muros de mármol relucen como espejos, pero esconden secretos que podrían derribar imperios. Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para más. Que Dios te bendiga. Este es el mundo de Adrián Montalvo, un magnate cuya fortuna no tiene límites, pero cuyo corazón parece haberse quedado vacío. Una noche, algo inesperado rompió la monotonía de su existencia perfectamente planificada. Un cambio en su agenda lo llevó a regresar a su mansión antes de lo previsto. Al entrar, el eco de sus pasos resonaba en los salones silenciosos, hasta que una escena inusual llamó su atención. Desde la puerta de la cocina, observó a una joven desconocida, vestida con el uniforme de servicio, completamente absorta en un libro mientras escribía notas apresuradas en un cuaderno. Adrián se detuvo, intrigado. El libro era un volumen grueso, lleno de términos legales complejos. Una mucama estudiando derecho penal. Su curiosidad lo impulsó a hablar. «No sabía que eras estudiante», comentó con tono casual, haciendo que la joven saltara del susto. Cerró rápidamente el libro, intentando ocultar su nerviosismo. «Señor Montalvo, yo no esperaba que estuviera aquí tan temprano», balbuceó ella, tratando de recuperar la compostura. Adrián arqueó una ceja. «¿Qué estudias exactamente?». La pregunta flotó en el aire mientras tomaba asiento frente a ella, sin esperar invitación. La joven dudó, pero finalmente respondió: «Derecho». El millonario no pudo evitar sentirse intrigado. «¿Quieres ser abogada?». Ella asintió, aunque su mirada revelaba algo más profundo. «Porque la justicia no se consigue sola», respondió con firmeza. Adrián percibió en sus ojos una determinación inquebrantable, una chispa que lo hizo preguntarse qué historia se escondía detrás de esa mujer. Ella se llamaba Valeria, y aunque trabajaba limpiando su casa, Adrián comenzó a sospechar que había mucho más bajo la superficie. Sin embargo, algo en su actitud sugería que no estaba dispuesta a compartirlo fácilmente. Esa noche, mientras conversaban, Adrián vislumbró algo que cambiaría su vida para siempre. Una oportunidad de redención en un mundo que él mismo había ayudado a construir. Valeria tenía un secreto, uno que pronto sacudiría los cimientos del Imperio Montalvo. Y Adrián, sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir que algunas verdades no pueden permanecer enterradas por siempre. Adrián no era un hombre acostumbrado a dudar. Durante años, su vida había sido una sucesión de decisiones calculadas, movimientos estratégicos que consolidaron su fortuna y su poder. Pero desde aquella noche en la cocina, algo dentro de él comenzó a cambiar. Valeria no solo despertaba su curiosidad, ella lo desafiaba de formas que nunca imaginó. Sin hacer demasiadas preguntas, Adrián decidió apoyarla. Le proporcionó acceso a una biblioteca personal llena de libros de derecho, manuales especializados y recopilaciones de jurisprudencia. También ofreció financiar sus estudios y aceptaba matricularse en cursos nocturnos. «No lo veas como caridad», le dijo una tarde, dejando un sobre grueso sobre la mesa de la cocina. «Piensa en ello como una inversión». Valeria lo observó con cautela, sopesando cada palabra. «¿Qué esperas a cambio?». Adrián sonrió, pero esta vez su gesto no tenía arrogancia. «Quizás solo la satisfacción de ver hasta dónde puedes llegar». Aunque el ofrecimiento parecía generoso, Valeria sabía que nada en la vida de Adrián Montalvo era gratuito. Sin embargo, también entendió que no podía permitirse rechazarlo. Necesitaba esa oportunidad, aunque eso significara deberle algo a un hombre cuya verdadera naturaleza aún desconocía. Los días pasaron, y aunque Valeria aceptó su ayuda, mantuvo una distancia prudente. Era educada, pero reservada, como si temiera revelar demasiado. Adrián notó esa tensión subyacente, una sombra que parecía perseguirla incluso cuando intentaba disimularla. Una noche, mientras caminaba por los pasillos de Manoir, escuchó un ruido proveniente de la biblioteca. Al acercarse, la vio inclinada sobre un documento que rápidamente intentó esconder. «Revisando mis archivos ahora», dijo Adrián, apoyándose contra el marco de la puerta.
Valeria se sobresaltó, pero trató de mantener la compostura. «No es lo que parece», murmuró, cerrando el dossier con nerviosismo. Adrián avanzó lentamente y, sin pedir permiso, tomó el documento de sus manos. Cuando leyó el título, un escalofrío le recorrió la espalda. Asterisco caso Ravel. Informe final sobre fraude corporativo. Asterisco. Levantó la vista hacia ella, exigiendo una explicación. Valeria respiró profundamente antes de hablar. «Mi padre», dijo finalmente, con voz temblorosa pero decidida. «Él trabajó durante 20 años para tu empresa. Era un empleado modelo hasta que lo acusaron falsamente de fraude y lo despidieron sin ninguna explicación. Lo perdimos todo, nuestra casa, nuestra dignidad. Mi familia nunca se recuperó». Adrián hojeó rápidamente el informe. Las pruebas eran débiles, las conclusiones apresuradas. Todo parecía indicar que el caso había sido manipulado desde el principio. Un detalle llamó su atención. La firma al pie del documento pertenecía a su propio padre. Su corazón latió con fuerza mientras miraba a Valeria. «¿Crees que fue inocente?» Ella sostuvo su mirada con firmeza. «No tengo ninguna duda». Esa noche, Adrián no pudo dormir. El peso de lo que acababa de descubrir lo abrumaba. Por primera vez en su vida, comenzó a cuestionar los cimientos del imperio que dirigía. ¿Había heredado una fortuna construida sobre mentiras? Decidió investigar más a fondo, aunque sabía que lo que encontraría podría cambiarlo todo. Adrián no podía sacarse de la cabeza el caso Ravel. Las piezas comenzaban a encajar, pero cada nueva revelación lo sumergía más en un laberinto de mentiras. Decidió indagar por su cuenta, revisando documentos antiguos que había ignorado durante años. Una noche, mientras todos dormían, accedió al sótano del Manoir, donde se guardaban las cajas con archivos confidenciales. Entre montañas de papeles amarillentos, encontró algo que le heló la sangre. Un informe financiero que detallaba cómo la acusación contra el padre de Valeria había sido fabricada para encubrir irregularidades mucho más grandes dentro de la empresa. Lo más impactante fue la fecha del documento. Llevaba la firma de su padre, fechada justo antes de su muerte. El peso de la verdad cayó sobre Adrián como una losa. Su padre, el hombre a quien siempre admiró, había permitido que un inocente cargara con los errores de otros para proteger el imperio familiar. Pero eso no era todo. Encontró cartas enviadas por miembros del consejo directivo, celebrando cómo había limpiado el desorden sin dejar rastro. La frialdad de esas palabras lo golpeó como un puñetazo. Por primera vez, Adrián sintió que el imperio que dirigía estaba construido sobre arena movediza. Sabía que tenía dos opciones: mantener el silencio y perpetuar la injusticia, o enfrentar la verdad y arriesgarlo todo. La decisión lo atormentaba día y noche, pero algo dentro de él ya había comenzado a inclinarse hacia el cambio. Mientras tanto, Valeria recibió una noticia que la llenó de esperanza. Había sido aceptada en una de las universidades de derecho más prestigiosas del país. Era el primer paso hacia su sueño de convertirse en abogada y luchar por aquellos que no tenían voz. Esa tarde, entró al despacho de Adrián con una mezcla de emoción y orgullo en sus ojos. «Fui aceptada», anunció, sosteniendo la carta frente a él. Adrián levantó la vista, sorprendido por la noticia, pero también por el momento. «¡Felicidades!», respondió con sinceridad, aunque su tono sonaba cargado de algo más profundo. Valeria lo miró fijamente, como si intentara leer entre líneas. «Voy a hacer justicia, Adrián, no solo por mí, sino por todos los que han sido pisoteados por gente como usted». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Adrián sabía que ella aún no conocía toda la verdad, pero también entendió que era cuestión de tiempo. Sin embargo, algo cambió en ese instante. El millonario comprendió que no podía seguir siendo cómplice de las sombras del pasado. Días después, Valeria descubrió algo que la dejó paralizada. Mientras revisaba archivos públicos para reforzar su investigación, encontró un informe financiero que confirmaba sus peores sospechas. Pero lo que realmente la devastó fue la fecha en la que Adrián había firmado un memorando interno relacionado con el caso. Él lo sabía desde hacía semanas y nunca dijo nada.
Esa noche, Valeria regresó a Manoir con el corazón en llamas. Entró al despacho de Adrián sin tocar, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó con una voz fría como el hielo. Adrián levantó la vista, su rostro pálido reflejando culpabilidad. «Valeria, ¿desde cuándo sabías que mi padre era inocente?», insistió ella, su voz temblando de rabia contenida. Adrián bajó la mirada, incapaz de sostenerla. «Semanas», admitió finalmente. Valeria soltó una risa amarga, cargada de dolor. «¿Y pensabas decírmelo algún día?». «No sabía cómo manejarlo», respondió él, defendiéndose débilmente. «Estaba buscando la mejor manera de...». «¿La mejor manera?», lo interrumpió ella, su voz elevándose. «No querías perder tu preciado imperio». Adrián apretó los puños, luchando contra sus propios demonios. «Te equivocas sobre mí», murmuró, pero Valeria ya no podía escucharlo. Con lágrimas en los ojos, dio media vuelta y salió del despacho, dejando atrás no solo a Adrián, sino también todo lo que alguna vez creyó sobre él. La puerta principal de Manoir se cerró con un eco que resonó en cada rincón, dejando a Adrián solo con sus pensamientos. La partida de Valeria lo golpeó como una tormenta inesperada, sacudiendo los cimientos de todo lo que creía saber sobre sí mismo. Por primera vez en su vida, la culpa no era solo una palabra abstracta. Era una presencia tangible que llenaba cada espacio vacío del imponente edificio. En ese silencio abrumador, Adrián comprendió algo devastador. Había construido un imperio impresionante, pero había perdido lo único que realmente importaba. Había sacrificado su humanidad en el altar del poder y el control. Y ahora, al perder a Valeria, entendió que nunca podría recuperarla si seguía siendo el mismo hombre. El cambio llegó antes del amanecer. Adrián convocó una reunión de emergencia con su consejo directivo. Los ejecutivos entraron desconcertados, murmurando entre ellos mientras tomaban sus asientos. «Hemos encubierto una injusticia», declaró Adrián sin preámbulos, su voz resonando como un trueno en la sala. Las expresiones de sorpresa pronto dieron paso a protestas nerviosas. «¿Qué está sugiriendo?», preguntó uno de los directores, visiblemente incómodo. Adrián lo miró directamente a los ojos. «El caso Ravel fue manipulado. Vamos a revelarlo todo». Un silencio sepulcral invadió la habitación. «Si hacemos esto, nuestra reputación quedará hecha trizas», argumentó otro miembro del consejo. «Nuestra empresa no vale nada si está construida sobre mentiras», respondió Adrián con firmeza. Aunque las objeciones llovieron, Adrián ya había tomado su decisión. Ese mismo día, emitió un comunicado público anunciando la reapertura de la investigación interna y entregó a las autoridades todos los documentos que demostraban la falsificación de pruebas contra el padre de Valeria. La noticia estalló como un volcán en erupción. Los titulares llenaron las portadas de los periódicos nacionales, y el nombre Montalvo se convirtió en sinónimo de escándalo. Mientras tanto, Valeria no se detuvo. Armada con su determinación y las pruebas que había recolectado, montó un caso impenetrable. Sabía que enfrentaría a los mejores abogados corporativos del país, pero estaba preparada para la batalla de su vida. El día del juicio, la sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, curiosos y víctimas de otras injusticias similares observaban atentamente cómo Valeria, ahora una estudiante destacada de Derecho, se enfrentaba a los letrados más experimentados. Uno por uno, presentó los documentos clave, las cuentas alteradas, las firmas falsificadas, las cartas que probaban que los altos ejecutivos sabían la verdad desde el principio. Los abogados de la defensa intentaron desacreditarla, pero Valeria no flaqueó. Cada pregunta, cada objeción, fue respondida con precisión quirúrgica. Sin embargo, el momento decisivo llegó cuando Adrián entró en la sala. Todos los ojos se centraron en él mientras avanzaba hacia el estrado. «Señor Montalvo», preguntó el juez, «¿es consciente de que su testimonio podría destruir su propio imperio?». Adrián asintió lentamente. «Sí, lo soy, y es exactamente lo que quiero». Su declaración provocó un murmullo en la sala. Frente a todos, confirmó cada acusación que Valeria había presentado. El veredicto final fue contundente.
El padre de Valeria era inocente. Su honor fue restaurado, aunque su ausencia dejó un vacío irreparable en la vida de su hija. En cuanto a Imperio Montalvo, las sanciones fueron severas. Varias cabezas del consejo directivo fueron procesadas y la empresa quedó al borde del colapso. Pero Adrián salió libre de cargos gracias a su cooperación. Decidió reconstruir su negocio, esta vez basado en principios éticos sólidos. Meses después, Valeria recibió una llamada inesperada. Un prestigioso bufete de abogados la invitaba a formar parte de su equipo como asesora jurídica. Reconocían no solo su habilidad en el juicio, sino también su determinación para luchar por la justicia. Era la oportunidad que había estado esperando, pero antes de aceptar, decidió hacer una última visita. Se detuvo frente a Manuel de Adrián. Ya no era el mismo lugar intimidante que había conocido meses atrás. Ahora, los ventanales reflejaban un aire renovado, como si el edificio mismo hubiera sido liberado de un peso invisible. Al entrar, encontró a Adrián sentada en el jardín, observando el horizonte con una expresión pensativa. «Has cambiado», dijo Valeria, rompiendo el silencio. Adrián levantó la vista y le dedicó una sonrisa leve, cargada de significado. «Tú también», respondió él. «No soy el hombre que fui, ni quiero serlo». Valeria se acercó despacio, sopesando sus palabras. «Hiciste lo correcto», admitió finalmente, aunque su tono aún guardaba cierta distancia. Adrián asintió. «No lo hice por redención, aunque supongo que eso fue parte del resultado. Lo hice porque ya no podía vivir mintiéndome a mí mismo». Un silencio cómplice se instaló entre ellos. Finalmente, Valeria habló. «He recibido una oferta para trabajar en uno de los bufetes más importantes del país». Adrián arqueó una ceja, sorprendido pero orgulloso. «Es lo que siempre quisiste», comentó. «Lo mereces». Ella lo miró a los ojos, buscando algo en su expresión. «Quiero que formes parte de esto», dijo de pronto. Adrián la observó, confundido. «¿Cómo?» Valeria sonrió. «Como mi consejero financiero. Después de todo, eres el único que realmente entiende cómo funciona este mundo desde adentro». Adrián soltó una carcajada genuina, la primera en meses. «Nunca imaginé que trabajarías para ti misma tan pronto, y menos que me emplearías a mí». Valeria se encogió de hombros, imitando el gesto despreocupado que tantas veces había visto en él. «Digamos que es mi forma de cerrar el círculo». Ambos rieron, y en ese momento algo cambió definitivamente entre ellos. Lo que comenzó como una relación marcada por secretos y desconfianza, ahora se transformaba en una alianza basada en el respeto mutuo. Adrián sabía que nunca podría compensar completamente lo que había hecho, pero estaba dispuesto a intentarlo cada día. Juntos decidieron construir algo nuevo, algo que no estuviera basado en poder ni en mentiras, sino en la verdad y en la justicia. Valeria lideraría las causas legales que desafiaban a las corporaciones corruptas, mientras Adrián trabajaría desde las sombras para reformar un sistema que él mismo había ayudado a crear. El final de su historia no fue perfecto, pero sí lleno de posibilidades. Dos personas rotas por el pasado habían encontrado una manera de sanar juntas, convirtiéndose en fuerzas opuestas pero complementarias en un mundo que tanto necesitaba cambio. Y así, bajo un cielo estrellado, sellaron su pacto no con palabras, sino con una promesa silenciosa, la de nunca dejar que las sombras volvieran a ganar.